lejos. Y cuando en un principio nos dijeron que el conversatorio iba a ser en San Gregorio, aquí en Xochimilco, inmediatamente dijimos que sí, porque no solamente por los sismos, por lo que pasó el 19 de septiembre, sino también por la intención de ver estos temas desde ahora, desde la realidad mexicana y desde la Ciudad de México hoy abandonada, como lo vimos a partir de los sismos del 19 de septiembre. También quiero decir que es parte también, en la UNAM hubo, como ustedes saben, un intento para que los estudiantes no continuaran las brigadas de apoyo a lugares como este. Sin embargo, el debate se acabó cuando en la Facultad de Letras un maestro dice: no hay condiciones para el regreso de clase, porque a mí por lo menos se me murieron dos hermanos. Así dijo Mauricio Valdés, un académico. Entonces eso permitió sensibilizar a los académicos de que la UNAM, que la Facultad de Letras no podía regresar a clases cuando otros mexicanos, cuando otros ciudadanos están en esta situación tan difícil. Entonces, desde luego, reiteramos este agradecimiento y este gusto por estar aquí en San Gregorio, Xochimilco. También quiero decir que, bueno, yo participo, mi nombre es Victoria Rull, hacemos un trabajo académico, mi área es la literatura, pero quiero decir algo también para introducir este tema. La carrera de literatura la puedes llevar por muchos lados, y es que a pesar de las condiciones difíciles por las que hoy vive México, porque los proyectos de derecha, porque los proyectos que se dan también en la academia, por este intento, esta privatización oculta, esta agenda oculta para quitarle a la universidad pública su carácter social, uno también puede tratar de hacer otro tipo de cosas. Entonces, aunque yo soy del plan de estudios de letras, puedo llevar materias de economía, puedo llevar materias de historia, puedo llevar materias. Entonces he llevado algunas cátedras como migración, justicia, igualdad, o cátedras de filosofía, pero, y aquí introducimos el tema, es ¿para qué sirve todo esto? Si no tiene un sentido social, un sentido político, un sentido de la realidad inmediata, yo creo que no, simplemente estamos haciendo una academia que sirve para otras cosas, que sirve para la vanidad individual, que puede servir para el ascenso meramente del sujeto, pero que no tiene ese carácter social, ese carácter popular, y que creo que cuando uno tiene la posibilidad de estudiar en una universidad pública y acceder al conocimiento, quizá al mejor conocimiento de este país y de América Latina, uno tiene que retribuir estos conocimientos a las clases populares y a las clases más desprotegidas hoy. Entonces, un primer punto que yo quisiera decir es: ¿por qué hoy tenemos que reflexionar sobre la Revolución Mexicana? Hoy, en el 2017, después del sismo, a un año de preelectoral donde se debaten cosas tan importantes, en estos días donde hay el contexto de un avance de la ley de seguridad interior que nos da malas señales para la participación política, para los valores democráticos, para la participación social, para la organización social. ¿Qué importancia tiene hoy la Revolución Mexicana en el 2017? Sobre todo que vimos en los sismos del pasado 19 de septiembre, que una de las intenciones primordiales del Estado mexicano, del gobierno local y del gobierno federal, no era tanto la atención inmediata de las víctimas del sismo, de la recuperación de la vivienda, sino quitarle a esa sociedad civil su capacidad de organización, su capacidad, su iniciativa propia, su eje movilizador de conciencia. Y de repente, que es malo desde el punto de vista de este Estado mexicano y de este Estado también local, que de pronto la sociedad civil descubriera una capacidad de autoorganización, de autogestión y de articulación de qué es lo que quiere. No es la demanda que me impone el Estado mexicano, sino qué es lo que como sociedad, qué es como
víctimas, qué es como damnificados requerimos y cuál es la demanda. Entonces ahí ha surgido el gran debate sobre el carácter social o no social que debe tener el Estado mexicano en la atención a las víctimas. Entonces, lo decía Capi, de alguna manera u otra, la realidad mexicana, la realidad del país y cualquier balance posible que pudiéramos hacer tiene que ver con este pasado histórico. Y si no lo vemos así, entonces seguimos siendo presa de los mismos errores, seguimos cometiendo las renuncias o ejerciendo las prácticas, las abdicaciones de lo que nos ha llevado a esta situación de cosas. Por eso hoy es necesario hacer un balance histórico mínimo. Creo que también esto es posible. Hay una gran coincidencia, yo al menos tengo una gran coincidencia en repensar nuestro país a partir de la independencia, en ver ese otro gran momento de ruptura histórica que es la Revolución Mexicana, y también entender por qué hoy estamos en una situación de acumulación de fuerzas, en una situación prerevolucionaria y en una situación de un gran cambio que necesitamos, pero que aparentemente no sabemos muy bien por dónde va ese cambio, o que a veces nos distraemos en cosas que no son fundamentales y reiteramos y reproducimos los errores que cometieron también nuestros grandes padres de la patria y los precursores de la revolución. ¿Qué errores? ¿En qué acertaron? ¿Qué es lo que hoy nos arroja luz sobre la situación política actual? ¿Y qué es lo que hoy también tenemos que entrarle al debate y a una revisión crítica? Trataré de no alargarme, simplemente en la etapa de la gran ruptura social que es la independencia de México. Creo que al menos mi balance, no hay historiador mexicano de ninguna tendencia que nos pudiera decir que fue la revolución de independencia, si la ves como una gran revolución, un triunfo histórico que logró una real y auténtica independencia nacional, y que esto no es así. Recordemos que las cabezas de los padres de la patria están por lo menos 10 años colgadas. 10 años es mucho tiempo, es una década en que los padres de la patria están colgados y que no se les puede dar sepultura. Eso es un dato revelador, pero también hay que reconocer que la revolución de independencia fracasó, que solo es Vicente Guerrero que se mantiene en lucha, pero que, y esto es algo que tenemos que recuperar, que la idea fuerza, la idea motriz, el horizonte de época, el horizonte alternativo, que es ser un país independiente, esto subsistió, sobrevivió incluso a los creadores de esa idea alternativa. Por eso es utilizada y es manipulada por Iturbide, que lo que hace es pactar con el mismo Vicente Guerrero, porque entendían las clases en el poder, los grupos conservadores, las oligarquías, que esta independencia era incluso en beneficio de sus propios intereses. Entonces utilizan la idea de independencia para sus propios intereses, la subvierten, hacen una especie de gesticulación, y creo que ahí hay que poner mucha atención porque es el origen de lo que hoy pasa, y es también el origen de la cultura política de la que vive hoy México, aglutinada sobre todo en la cultura priista, que es el robar la idea del otro, el gatopardismo, robar la idea del otro, robar el proyecto del otro, que en realidad no me interesa, y abducir esa idea de fuerza para mis propios intereses. Pero estamos en el 2017 y eso creo que ya lo entendemos. El siglo XIX, ya Luis también hizo un balance sobre todo el siglo XIX prácticamente lo podemos resumir entre la batalla en la construcción de un país independiente. Recordemos que en el 29 los españoles tratan de regresar a la reconquista, que empieza la invasión de los norteamericanos, que quieren aprovechar esa ausencia de poder político, de definición de proyecto, aprovechan la coyuntura para robarnos la mitad del territorio nacional. Abuela pluma lo estamos diciendo, pero nadie puede negar eso. Y el siglo XIX se nos va entre la pugna de liberales y conservadores. Yo particularmente creo que la pugna hoy
de los partidos políticos y de las pugnas al interior del sistema político mexicano